Estimados estudiantes, en esta semana número 5 vamos a realizar la práctica sobre la observación y el registro psicológico. Recordemos que la observación es la técnica por excelencia que utiliza el psicólogo para poder evidenciar los signos del paciente, del cliente o del usuario. Y esta observación tiene que ser registrada sistemáticamente para luego realizar las preguntas en la entrevista correspondiente. El propósito de esta semana es lograr que los y las estudiantes expliquen la importancia de la observación y la entrevista dentro del proceso de evaluación psicológica. Observamos los signos y preguntamos en la entrevista sobre los síntomas. Entonces, no te olvides eso. La observación nos sirve para los signos y la entrevista para recolectar los síntomas. Y signos más síntomas nos va a dar un diagnóstico presuntivo, que luego vamos a corroborar con las pruebas correspondientes, con las herramientas psicológicas correspondientes para llegar a un diagnóstico definitivo. Y luego es lograr que ustedes elaboren los apartados de observación de conducta y los antecedentes del caso que están llevando. Entonces vamos a describir un poco qué va en el apartado de observación de la conducta y en el apartado de antecedentes. Entonces, el primer término es la observación de la conducta. Como ustedes pueden apreciar en los informes psicológicos, hay un apartado que dice observación de la conducta. Aquí se describe la apariencia física, los rasgos físicos y el comportamiento de la persona durante todo el proceso de evaluación y de entrevista. Entonces, en este apartado, la estructura de este apartado tiene dos párrafos. En la primera parte se describe el peso, la talla, el color de piel o tez y rasgos físicos, generalmente de la cabeza, ¿no? La nariz, la boca, los labios, los ojos. Pero se va a enfatizar si tiene alguna dificultad física o alguna cicatriz. Tenemos que enfatizar si hay alguna dificultad física y una deficiencia o alguna cicatriz. Luego de ello, con un punto seguido, viene la descripción de la apariencia. La apariencia es en relación al estado de salud. ¿Aparenta un buen estado de salud? ¿No aparenta un buen estado de salud? Y finalmente, la vestimenta. Es muy importante porque en casos, por ejemplo, de esquizofrenia, la persona está desorganizada. En casos de depresión, no cuida mucho la parte de la apariencia, de la vestimenta. Es muy importante este apartado. Y luego, en el siguiente párrafo, se hará la descripción del comportamiento durante las sesiones de evaluación. Primero vamos a ver la actitud. ¿Qué actitud tuvo el evaluado en el desarrollo de la entrevista? Y luego, algunos signos. Pueden ser signos ansiosos, signos depresivos, o puede estar lábil, ¿no? Empieza a llorar durante la entrevista, puede estar manerismos, el movimiento de pies, puede haber onicofagia, morderse las uñas, psicotilomanía, ¿no? Jalarse el cabello mientras entrevistando. Entonces, todas esas conductas vamos a registrarlas aquí, en términos psicopatológicos. Aquí vamos a evitar los adjetivos calificativos, como bonito, tiene una buena nariz, se viste muy bien. Entonces vamos a evitar cualquier adjetivo calificativo o normal, ¿no? Tiene un peso normal, no hay un peso normal. O también ponen, tiene una talla acorde a la edad. No hay tallas acorde a la edad.
Como les dije, el peso y la talla sí pueden ir en relación, pero acorde a la edad no puede haber, porque no podemos decir que una persona de 20 años tiene que medir determinado tamaño y una persona de 25 tiene que medir determinado tamaño. Eso no podemos hacer, no podemos realizar. Entonces, esto hay que considerar en este apartado, no te olvides. Primero la descripción física en el primer párrafo y luego la descripción del comportamiento, teniendo en cuenta que en la descripción física vamos primero a describir la apariencia, tanto a peso, talla, tez, rasgos físicos, y luego la apariencia que te da el evaluado en temas de salubridad y la vestimenta. Y ya en el tema de descripción, un poco la actitud que tuvo frente a las evaluaciones, y los signos que presenta durante todo el desarrollo de la evaluación. Luego que hemos hecho la observación y esa observación ya la hemos registrado en el apartado anterior, nos vamos al tema de los antecedentes, que son los datos relevantes de la vida de la persona y que tienen influencia en el motivo de consulta o en los resultados obtenidos. Entonces, en antecedentes yo me valgo de la entrevista semiestructurada, ¿no? Porque hay preguntas cerradas y preguntas abiertas, como es la anamnesis. Todo psicólogo generalmente utiliza la anamnesis. Pero va a haber en algunos casos que no va a haber este apartado. Por ejemplo, en casos donde solo aplicas pruebas psicológicas a un gran grupo de personas, entonces no necesariamente les haces una anamnesis por el factor tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ustedes si investigan más, en algunos apartados va a decir no necesariamente se considera los antecedentes, pero en el caso que ustedes están llevando, sí es de relevancia tener los antecedentes. Y como bien dice en la descripción, nosotros vamos a poner énfasis en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, ¿no? Si el niño tiene problemas del lenguaje, pues tendré mayor énfasis en el desarrollo prenatal, perinatal, postnatal, para ver si hubo alguna dificultad, algún problema neurológico, cómo fue el desarrollo del lenguaje en la infancia. Entonces, todo ello voy a poner énfasis, teniendo en cuenta el motivo de consulta. Si ustedes tienen un caso donde es el problema que está repercutiendo en el problema educativo, pues pondré más énfasis en toda la evolución educativa del paciente. Recordemos que vamos a sacar todo ello de la anamnesis. Entonces, ¿cuál es la estructura? Lo primero que tenemos que consignar es el desarrollo evolutivo, la etapa prenatal. Prenatal es antes del nacimiento. ¿Cómo, cómo fue la etapa prenatal? ¿Cómo estuvo la madre respecto al tema emocional? Si fue deseado o no fue deseado. Si hubo complicaciones, amenazas de aborto, todo ello tenemos que tener en cuenta en toda esta etapa prenatal. Si llevó psicoprofilaxis, no llevó psicoprofilaxis, si iba la mamá a los chequeos que tenía con la obstetra o con el ginecólogo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que recabar. Luego viene la etapa perinatal. En la etapa perinatal también se conoce como el trabajo de parto. Desde que les da las primeras contracciones hasta que nace el bebé. Esa es la etapa perinatal. Es muy importante esta etapa perinatal porque si hay complicaciones en esta etapa, surgen los problemas orgánicos. Puede haber, si hay dificultad en el parto, pues puede haber hipoxia, ¿no? Y luego eso va a traer problemas cognitivos. Entonces, luego de la etapa perinatal, recuerden que todos los médicos practican el test de Apgar para ver la apariencia, el grito, el llanto, la respiración, el pulso.
Entonces, eso tienen que preguntar. Si ustedes están evaluando sobre todo a niños, tienen que preguntar a los padres. Si están evaluando a un adolescente, tienen que ver. Y mucho mejor, pues si ellos tienen el test de APGAR, todo como fue ello, son datos muy relevantes. Y luego ya viene la etapa postnatal. Entonces tenemos que incidir en el desarrollo psicomotor. En el desarrollo psicomotor, a qué edad gateó, a qué edad caminó. Todo ese desarrollo nosotros lo tenemos que evaluar y preguntar en la anamnesis. Recuerden, aquí tenemos que manejar mucho lo que es psicología del desarrollo, todas las etapas. En el desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, balbuceo, primeras palabras, frases, todo ahí. Si hubo o no hubo problemas. Si también puedes preguntar antecedentes, ¿no? Problemas de lenguaje de los padres, si hay frenillo o no hubo frenillo, el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo afectivo. Eso, por ejemplo, muchos se preguntan, pero eso tienen que ustedes que incidir. El desarrollo social y hábitos e independencia. En cuanto a hábitos, ¿a qué edad controló esfínteres? ¿A qué edad ya se alimentaba solo, ya podía comer solo? Entonces, eso es muy importante en esta primera parte. Entonces, no te olvides, tienes que leer sobre psicología del desarrollo y tienes que ver si hubo o no hubo dificultades en estas etapas, en este desarrollo, en esta primera parte. Entonces, luego ya consignas en la infancia, cómo fue la infancia, si hubo dificultades, no hubo dificultades, teniendo en cuenta este tipo de desarrollos, el psicomotor, el lenguaje, el cognitivo. La niñez, ya en la adolescencia, la juventud o la adultez. En este caso todavía estamos trabajando el tema de la infancia y la niñez. Entonces recuerden que dentro de la etapa infante y dentro de la etapa niño y dentro de la etapa de adolescencia, se tiene que cumplir con el desarrollo, con lo esperado. Entonces, si hay dificultades, lo anotamos. Y si el paciente no recuerda o la mamá no recuerda, también se tiene que consignar. No recuerda o el paciente refiere no conocer esos datos. Eso se tiene que consignar en la descripción de estos antecedentes. Luego que ya hemos visto todo el proceso de evolución, toda la historia del evaluado, empezamos por la etapa de educación. Y en educación empezamos, ¿no? Desde que va a iniciar, primaria, secundaria, según sea el caso. Puede ser la universidad y todo. Entonces ahí tenemos que pedir datos relevantes. Si se desaprobó o no desaprobó algunos cursos, si desaprobó o no todo un año escolar, qué cursos le gustaba, qué cursos no le gustaba, en qué cursos, materias tenía dificultades, en cuáles no. Recuerden que cuando nosotros hacemos la entrevista vamos buscando fortalezas y debilidades. No solo son problemas, sino también dónde son las fortalezas del evaluado, porque esto nos va a ayudar luego para el plan de intervención. Entonces, en el tema educativo tenemos que abarcar todas esas áreas. Por ejemplo, hay personas que cambian de institución educativa, si se adaptaba, no se adaptaba, por qué se producían esos cambios, si lo expulsaron, no lo expulsaron del colegio o de la escuela. Entonces, todo ello tenemos que ver. Si estudió en institución educativa estatal, particular, todo eso se tiene que recabar aquí. Si hubo alguna dificultad, ¿no? Si desaprobó un año, ¿por qué? ¿Qué pasó en ese año que desaprobó? Solo fue un tema, puede ser netamente cognitivo,
puede ser un tema familiar, que hubo muchos problemas y ya dejaron de estudiar, puede ser por enfermedad, ¿no? Enfermó y ya no pudo asistir, entonces todo eso nosotros tenemos que ver. Luego de ello, trabajo. Ya si es un adolescente o es un adulto, ¿qué trabajo? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿A qué año empezó a trabajar? Actualmente, ¿dónde trabaja? Si está contento con la remuneración, si está contento con el trabajo o hay dificultades en el trabajo. Todo ello se consigna en esta parte. La parte número 5, vamos a ver si sufrió un accidente o alguna enfermedad. Accidentes, recordemos que hay que, en niños si hubo caídas, si hubo golpes, porque puede dar un problema neurológico más adelante. ¿Qué enfermedades tuvo? Si fue enfermizo o no fue enfermizo desde muy niño. Y acá un poco son antecedentes también en los familiares. Si hubo o no hubo antecedentes psiquiátricos en la familia. Porque recuerden que muchos de los trastornos psiquiátricos son heredados, ¿no? Heredados. Entonces, eso tenemos que ver. Luego viene el apartado de sexualidad. Tenemos que ver desde cuándo el niño o la niña ya a qué edad empieza o aprende la diferencia entre hombre y mujer. ¿Cómo le enseñaron? ¿Quién le enseñó esa diferencia? Podemos ver el tema de masturbación, el tema de primera relación sexual, actividad sexual, si hubo problemas de violencia sexual. Entonces, en este apartado tenemos que abarcar todo ello. Todo ello. Si hay problemas de cuál es la elección de género que tiene el paciente. Es heterosexual, bisexual, gay, lesbiana. Entonces, todo ello tenemos que ver en la parte de sexualidad. Para ver si ha habido un desarrollo acorde o ha habido dificultades en el desarrollo sexual. Ese es un punto muy importante. Luego el sueño, ¿no? Para ver la calidad del sueño, de qué hora duerme, si tiene dificultades para dormir. Es muy importante. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, como se han modificado nuestras actividades, muchos de los niños que ahora están regresando a la presencialidad tienen problemas de sueño, ¿no? Antes dormía hasta cierta hora, se despertaban a cierta hora, y ahora acostumbrarse a eso es un poco la dificultad que tiene. Después, hábitos e intereses que hace en sus tiempos libres. Si aparte de lo que estudia o de lo que está en el colegio o está en jardín, tiene algún profesor que refuerza esas actividades, o si hace deportes, o si pertenece a algún grupo de danzas, de música, si le gusta leer, qué tipo de lectura, si puede ser, por ejemplo, aquí podemos evaluar si ya está haciendo adicción a las redes sociales, adicción a los videojuegos. Entonces, aquí tenemos que abarcar todo ello. Luego vemos la actitud con la enfermedad. Recuerden que esto se pregunta luego de el motivo de consulta, ¿no? ¿Desde cuándo está? ¿Y cómo piensas que te podemos ayudar en esa parte? O si tiene cura, no tiene cura, ¿no? Si el psicólogo va a poder ayudar, no poder ayudar. Es ahí, vamos a ver la actitud con la enfermedad. Y luego la actitud con la familia. Entonces tenemos que valorar eso, con la enfermedad y con la familia. ¿Para qué? Para ver si en la familia va a ser una red de apoyo o no. A ver quién nos va a ayudar en la intervención de este paciente. Y finalmente vamos a buscar la historia familiar. Ahí vemos a ver un poco los antecedentes. Podemos preguntar desde los abuelos, los padres, los hermanos, si tiene sobrinos o si el paciente tiene hijos, si tiene nietos. Entonces, ¿qué se pregunta, no? Si fallecieron, de qué fallecieron, a qué edad fallecieron. Recordemos la parte genética, que podemos heredar algún dificultad, algún problema de ellos.
¿Cuál es la relación, el vínculo? ¿Cómo era el carácter o cómo es el carácter? ¿Cómo era la relación con ese miembro de la familia? ¿Cómo se llevaban? Eso me interesa saber acá en la historia familiar. Si papá y mamá se separaron, ¿a qué edad se separó? ¿Por qué se separaron? Entonces todo eso tiene que estar en esta parte de historia familiar. Historia familiar. Ya en la próxima sesión vamos a ver un poco el genograma, como ven en el dibujo, para poder realizar. Pero primero necesito que tengan este apartado muy consolidado. Entonces, no nos olvidemos que dentro de todas estas áreas tiene que ser la información importante y la información relevante en cuanto al motivo de consulta, en cuanto a tu diagnóstico presuntivo. Entonces, si dentro del diagnóstico presuntivo hay problemas en el área educativa, entonces abarcaremos un poco más el área educativa. Si, por ejemplo, es un niño que no trabaja, ya no consignamos esa parte de trabajo. Si no ha tenido accidentes, enfermedades, tampoco vamos a consignar. Pero si ha tenido ello, sí se describe. Recuerden, ¿no? Cuando ponemos refiere, entre comillas, lo que va a poner el evaluado. Ok, muchas gracias por su atención. Entonces, no nos olvidemos, el trabajo de esta semana es redactar la parte de la observación, tanto física como del comportamiento del evaluado o la evaluada. En la parte física vamos a poner énfasis en los rasgos físicos, si tiene alguna dificultad o si tiene alguna cicatriz, por ejemplo. Y luego vamos a ver la apariencia y la vestimenta. Es muy importante eso en esa primera parte. Ya en una segunda parte vamos a ver el comportamiento. ¿Cuál fue la actitud y qué signos mostraba? ¿Qué signos reflejaba? ¿Qué signos nosotros podemos inferir mediante nuestra observación? Y luego ya cuando hablamos de el tema de antecedentes, primero los antecedentes evolutivos, desde la etapa prenatal, el trabajo de parto que es el perinatal y luego el postnatal. Y dentro del postnatal vamos a ir viendo cada área de desarrollo. Desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, desarrollo afectivo, desarrollo social. Es muy importante los hábitos para ver control de esfínteres, para ver si ha habido eneuresis, no ha habido eneuresis, si ha habido dificultades ahí. ¿Quién le enseñó a controlar esfínteres? ¿A qué edad? Y luego ya vamos por cada grupo etario, nosotros llamamos, ¿no? Desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y el adulto mayor. Y si ha habido alguna dificultad en cuanto a las áreas. Recordemos que esto lo vamos a trabajar conjuntamente con lo que han aprendido en psicología del desarrollo, como tiene que estar todo ello en cada etapa de vida. Y luego ya vemos el tema de educación, de trabajo, si hubo algún accidente, cuál es la actitud frente a la enfermedad, cuál es la actitud frente a la familia, cómo es su composición familiar. Cuando yo lea este apartado ya me tengo que dar cuenta con quienes vive, con quienes tiene buena relación, con quienes tiene dificultades de interrelación dentro de la familia. Y la parte de sexualidad que es muy importante para luego consignarlos en los resultados. Entonces, ese es el trabajo de. Muchas gracias por su atención.